Roberto Balaguer acaba de lanzar Vivir en la Nube, Adolescencia en Tiempos Digitales. Un libro que presenta de manera muy clara esta problemática que surge en el mundo tecnológico. Hemos tenido ya en varias oportunidades a Roberto hablando sobre diferentes temas que nos ocupan y nos preocupan muchas veces a los padres con respecto a nuestros hijos, a su tremenda adicción, ya yo la defino de esa manera, esa adicción que tienen a las redes sociales y bueno, y a redes ya directamente que uno podría decir son redes paralelas, ¿no? Se han salido hace rato de las tradicionales Facebook, Twitter, ahora existen enorme cantidad de redes a las que, bueno, muchas veces los padres tenemos difícil acceso. El otro día escuchaba en radio a un periodista decir, para mí determinada red, creo que era Snapchat o no sé qué otra, es imposible, no la entiendo. Y bueno, seguramente a través de este libro de Vivir en la Nube, Roberto nos puede introducir un poco en este mundo de tecnología. Roberto, bienvenido una vez más aquí a muchísimas gracias. Viva Gente. Si querés comienzo uno con lo anterior, sí, que estaban hablando. ¿Qué son los trolls? Claro, para explicar qué son los trolls. Es algo así como este es un mail que yo recibí hace un mes. Yo tenía, me habían invitado a ir a una ciudad del interior de la Argentina. Sí. Argentina, un mundo muy politizado en la realidad, pero también muchísimo en la virtualidad, con muchísimos trolls pagos. Sí, sí. Bueno, los trolls K era, ¿no? Mucho dinero pusieron, invirtieron, pagando justamente para crear usuarios de este tipo. Y bueno, de hecho, en China, por ejemplo, hay 1,5 millones de usuarios que son del gobierno pagos, que lo que hacen es monitorear las redes. Ajá. 1,5 millones de chinos, o sea, la mitad de nuestra población para monitorear redes. Están monitoreando redes. Pero dice así un mail que recibí antes de esta invitación. Dice, estimado Roberto, hoy leí una nota de un periódico local en la cual dice que usted dictará un taller sobre ciberseguridad. He visto su currículum y no pude encontrar curso alguno o estudio sobre ciberseguridad o al menos introducción a la informática o programación. La verdad no comprendo qué clase de taller va a dictar o simplemente es otra estafa del gobierno local hacia los ciudadanos. Si usted realmente es un profesional en ciberseguridad, quiero pensar que va a poder frenar y hacer frente a ciberataques a su web, correo, Face, etc. Saludos. Ajá. Increíble. ¿No es lindo recibir estas cosas? Cada vez más la batalla en las redes es sucia y trasciende por lejos a los adolescentes. Digamos, es un tema de poder, es un tema de quién introduce el meme, quién introduce la idea que se empieza a esparcir. Entonces ya no importa si es una botella de Chivas, es un mate, ya la idea está. La idea más pequeña, digamos, dentro del cerebro es el meme, ¿no? Esa idea es como la más pequeña, tiene, digamos, ya algunos años esa idea. Tendemos a pensar que el meme es una imagen, ¿no? El meme es la unidad más pequeña de información. Ajá. Que empieza a transitar, digamos, de cerebro en cerebro y empieza a instalarse. Entonces, después que se instala, ya no importa si era un mate, era un whisky, era nada. Ya quedó asociado determinadas cosas con eso, ¿no? Entonces, ese es el peligro y es justamente, ahí sí, yendo más a la preocupación de padres, de chicos, el gran miedo que tienen los jóvenes al escrache digital, que es hoy lo más temido. Pero yo agregaría algo. Hay dos poblaciones que le temen muchísimo al escrache digital. Los jóvenes y las marcas. Claro. Porque estoy cansado de ver y que me lleguen comentarios y mensajes de empresas, de marcas que frente a cualquier reclamo, generalmente el reclamo es menor, no le da mucha importancia. Cuando empieza a aparecer en las redes, ahí ya cambia. Claro. ¿No? Hay dos momentos, dos tipping points, dos momentos de cruce. Es cuando se llama derecho al consumidor o cuando en las redes empieza a circular un hashtag, algo, ¿verdad?, atacando. Y eso es automático. O sea, los adolescentes temen porque saben que su reputación digital y su identidad digital se va a ver manchada y eso lo va a tener que acompañar por toda la vida. Y lo mismo le sucede a las marcas. Entonces, el mundo digital trasciende a los adolescentes, nos atraviesa a todos. Yo digo últimamente, hoy ya no son los chicos los que te dicen, no son los padres los que te dicen, mi hijo pasa conectado, está con el celular. Son los propios chiquilines que te dicen, mi madre se pasa todo el día con el WhatsApp.
Mi padre se pasa todo el día guarangueando con sus grupos de Facebook, ¿no? Del papi fútbol, de los compañeros, del liceo, no sé cuánto. Entonces, esto es algo que nos ha, digamos, nos atraviesa a todos. Y bueno, y en este libro, si bien tiene una buena parte, por lo que es mi experiencia diaria, enfocada, digamos, hacia el mundo adolescente para tratar de entender, también trasciende a eso, ¿no? Y habla del trabajo, de lo que es la programación, de lo que es el futuro, de lo que son los millennials, ¿no? Cómo hacer para... es un gran tema hoy, cómo hacer en una empresa donde tenés 3 generaciones distintas de jóvenes que tienen, de usuarios, es decir, de empleados que son, unos tienen 50, 60 años, son los tradicionales, tenés una generación X que sería la nuestra, y luego tenés los millennials que están apostando a otras cosas en el mundo del mercado. ¿Cómo descifrar esos códigos, ¿no? De los millennials? Tienen... es difícil para... Ya que lo planteas en este sentido, es difícil para un padre tratar de entender a un hijo, en este caso a un millennial. Claro. Los millennials, por ejemplo, cada vez les cuesta más irse de la casa. O sea, sacan más tarde la libreta, se casan más tarde, tienen hijos más tarde, consiguen trabajo más tarde. Y la gran preocupación, aunque parezca broma, es si hay wifi. ¿No? Es decir, si hay wifi y un adecuado equilibrio. La pregunta clave. Debo confesar que el condicionamiento de la vida por si hay o no hay wifi ha desplazado afectos, es decir, a la casa de determinada... Vamos a la casa de fulano si hay o no hay wifi. Es una condición. Pero hasta los lugares a los que asisto, ya no puedo diferenciar entre un buen y un mal plato de comida. Ya mi paladar no influye a la hora de decidir si voy a tal o cual restaurante, no. O sea, salgo a buscar wifi, no un plato de comida. Un lugar donde haya wifi y además que sea si hay bueno. comida. Claro. Y además si es posible... Que sea bueno, con buena conectividad. También, entonces, digo, lo que a uno le llega un momento que sinceramente le asusta es que tendemos los padres, anticuados como yo, a ver en las redes sociales solamente el peligro, si aparece el jueguito La Ballena Azul o si pueden ser captados por algún depravado que los haga tirar fotografías de esto y del otro. Y no estamos advirtiendo, me parece, otros peligros que no son menores, que no tienen obviamente esa repercusión mediática que tiene un juego que los obliga de repente a autoflagelarse, pero que tienen... a ver, en la formación del adolescente y en la, yo diría, la construcción de los valores, yo noto diferencias enormes. Sí. Lo que pasa es que ahí también yo creo que no hay que ser hipócrita y pensar que cada vez más tempranamente los padres son los que le dan los dispositivos a los hijos. Sí, claro. Entonces, vos tenés ya chiquilines... Lo digo pesadumbradamente. Claro, porque además hay un gran diferencia entre lo que los padres dicen que deberían hacer y lo que efectivamente hacemos. Totalmente. ¿no? Entonces vos vas a un restaurante, a ese restaurante donde hay wifi, y tenés al nene de 6 meses que está frente a la tablet comiendo, y los padres le dan así, y con la tablet lo tienen ahí calmado. Es verdad. La industria americana le ha puesto un nombre genial a esto, que le llama Shut Up Toy. O sea, juguete para que te calles. Entonces, son geniales. Los gringos en eso son geniales porque le embocan. O sea, vos le das cuándo el dispositivo. Cuando querés hacer las compras, querés hacer las camas, querés que no jorobe en el consultorio del pediatra, del médico. Es el chupete y es aquel, digamos, que hace que se calme y que no demande, que no pida. Claro. ¿no? Entonces, cuando vos interrumpís eso, interrumpís el diálogo. Interrumpís la posibilidad de que te haga una pregunta, que te haga algo que te haga interactuar, que genere eso tan importante. El primer capítulo del libro es la app más importante son los padres. ¿no? Y es una broma, pero es en serio. O sea, vos podés tener un montón de apps acá, en tu tablet, en la computadora, pero la app que es irreemplazable es la app de presencia de los padres, de disponibilidad emocional. Y tiene un tiempo eso. Tiene un tiempo que es de 0 a 18 años, supongamos, ¿no? Después ya los papás, vos vas a ver las ganas que tengan de venir a visitarte según la disponibilidad emocional que vos tuviste antes. Sí, claro. Entonces, no tenemos que perder vista y no tenemos que poner el foco tampoco en la tecnología, porque el foco son los vínculos. Y la tecnología sirve, por ejemplo, para hacer que nosotros estemos más cerca en las redes, nos conozcamos en las redes. Justin Bieber me pueda poner un me gusta.
¿no? De repente Neymar capaz que me retuitea algo. Me acerca a todo lo que están lejos, a los ídolos. Yo le pregunto a las veteranas, ¿no? En grupos, a veces de abuelos, ¿no? Sí. Le digo, ¿quién era tu ídolo? Me acuerdo de una que decía, James Dean. Le digo, imagínate que James Dean te ponga un me gusta. Me muero. Bueno, eso es lo que le pasa a los gurises. Claro. ¿No? Que están en contacto con Justin Bieber, con Rihanna, y le ponen me gusta, le retuitean. El problema es eso, que estamos tan cerca de los que están lejos, que los que están cerca se nos empiezan a invisibilizar. Claro. Entonces, es responsabilidad de los adultos desconectarlos y volverlos a ser visibles. Roberto, ¿y qué herramientas brinda el libro? Bueno, primero entender, porque cuando uno lo entiende, por ejemplo, muchas mamás dicen, yo lo saco al final del videojuego y lo corto y le bajo, le apago y le saco, hasta hay gente, yo escucho relatos increíbles, ¿no? Hay gente que apaga la luz general. Ya no el Wi-Fi, ya apaga la general porque prefiere estar a oscuras antes que seguir soportando ese Wi-Fi permanente, ¿no? Digamos, lo que tenemos que hacer es generar esos espacios de desconexión, que los chicos lo valoran. Cuando vos lo tenés, la primera parte, las primeras 2-3 horas son terribles para todos, porque es como reconvertirse, es como realmente reformatear, purificar, y ahí te das cuenta que el diálogo tiene valor, que ese diálogo es irreemplazable, que esa capacidad, digamos, de transmitir historias, de que yo te cuente lo que hice, que vos me cuentes lo que hiciste, que podamos cotejar puntos de vista, es algo que en definitiva es lo más importante que le vamos a dejar. Mucha gente dice, yo lo que le quiero dejar es una buena educación, ¿no? Es como un leitmotiv. Está bárbaro, pero en realidad vos lo que más le dejás es una historia. Le dejás una identidad, le dejás valores. Y eso se hace en el encuentro, en el diálogo, que a veces paradojalmente puede darse a través de tecnología. Yo que sé, mis hijos son grandes proveedores de apps, de videos, ¿no? Me muestran esto. Y a partir de eso se genera un diálogo. Si solo me quedo en el visionado de eso y video tras video es una cosa. Ahora, si a partir de eso iniciamos un diálogo, bienvenido sea, porque está al servicio, digamos, de los vínculos, al servicio de esa relación padre-hijo. Roberto, para cerrar, ¿es un libro para padres o es un libro para padres y adolescentes? Es un libro para adolescentes grandes, puede ser, para entender muchas cosas que dicen los padres, pero es un libro que yo no lo acotaría solamente a padres y docentes, ¿no? Los docentes están muy interesados también en esto, ¿no? Tratar de entender toda una población de jóvenes, digamos, que están en las clases y que funcionan de determinada manera, que a veces los sorprende. Entonces, digamos, yo te diría que padres, docentes y jóvenes que también quieren entender más el mundo y quieren estar de repente, o deberían estar más alerta, digamos, de lo que significa este mundo digital. No solo al hoy, sino a futuro. Muy bien, Roberto Balaguer con nosotros, una vez más, en este caso como autor de Vivir en la Nube, Adolescencia en Tiempos Digitales. Muchísimas gracias, un gusto, como siempre. Roberto. Cerramos por aquí la entrevista junto a él.